Hola alumnos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver el tema de modelo de regresión lineal múltiple. El modelo de regresión lineal múltiple relaciona la variable de respuesta con k variables regresoras, que la denominamos x1, x2, xk. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Y va a ser igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta k por xk más el error, donde el modelo representa un hiperplano en el modelo k-dimensional. Los parámetros beta j, donde j van desde 0 hasta k, se denominan coeficientes de regresión. ¿Qué representa cada beta j? Representa el cambio de las variables de respuesta y ocasionado por un cambio unitario en x, cuando las demás variables se encuentran constantes. Y epsilon es el error o la perturbación aleatoria. Y beta 0 sería el promedio de y cuando x1, x2, xk son iguales a 0. Vamos a ver algunos casos particulares. El caso cuando k es igual a 1, o sea tenemos una variable regresora. Este modelo ya lo conocemos, lo habíamos visto en la clase anterior. Es el que se denomina modelo de regresión lineal múltiple, que lo expresábamos de la siguiente manera. Y va a ser igual a beta 0 más beta 1 por x más el error. Ahora consideramos el caso particular que k es igual a 2, o sea tenemos dos variables regresoras. Entonces podemos expresarlo como y igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más el error. Ahora, en el caso de que tengamos dos variables regresoras y estemos en presencia de interacción, entonces lo podemos expresar de la siguiente manera. Y va a ser igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, y acá tenemos la interacción. Y a esto lo podemos expresar como x3. Entonces x3 nos va a ser igual a x1 por x2, y entonces el modelo me va a quedar beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x2 más el error. Otro caso particular. Nosotros tenemos acá dos variables regresoras, x1 y x2, y además tenemos la situación de que estas variables regresoras en los otros términos están elevadas al cuadrado. O sea, tenemos acá x1 elevado al cuadrado y x2 elevado al cuadrado, y además tenemos la interacción. Entonces podemos expresarlo a este modelo como un modelo de regresión lineal múltiple como nosotros conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? A este valor le vamos a llamar x3, a este le vamos a llamar x4 y a este le vamos a llamar x5. Entonces, cuando este es x3, va a decir que x3 va a ser igual a x1 elevado al cuadrado. Este es x4, entonces x2 elevado al cuadrado, y el x5 es la interacción de 1 con 2, entonces x5 va a ser igual a x1 por x2. Y el modelo queda expresado de esta situación. Entonces, en general, cualquier modelo de regresión es lineal en los parámetros beta, donde el modelo es lineal por los parámetros, independientemente del espacio de respuesta que genere. Acá tenemos algunas cosas que tenemos que recordar.
decimos que suponemos que el modelo de la componente aleatoria tiene esperanza cero y varianza constante, o sea que la esperanza del error es igual a cero y la varianza del error es sigma cuadrado. Esto, si bien es cierto, ya lo habíamos visto en regresión lineal simple, también es aplicable este concepto para regresión lineal múltiple. ¿Cómo podemos escribir el modelo? Lo podemos escribir literalmente de esta manera. O sea, y sub i va a ser igual a beta 0 más beta 1 por más beta i, perdón, más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta k por x y k más el error epsilon sub i. Ahora esta expresión, esta parte la podemos escribir en términos de sumatoria, que nos queda expresado de esta manera. Y por otro lado tenemos que hacer otro supuesto donde los errores, esto que ya sabemos que tienen distribución normal con esperanza cero y varianza sigma cuadrado, además también suponemos que no están correlacionados. Por el método de los mínimos cuadrados vamos a tratar de hallar los valores de los coeficientes de regresión que minimizan la suma de los cuadrados de los errores. Entonces eso lo denominamos L, que va a ser la sumatoria de los errores ij elevado al cuadrado desde igual a 1 hasta n. Los errores eran las distancias que hay entre y sub i y y sombrero, que era y sombrero era la recta. Entonces toda esta expresión que nosotros tenemos acá sería nuestro y sombrero, donde lo hacemos reemplazo obviamente elevado al cuadrado. Los estimadores beta 0 sombrero, beta 1 sombrero, beta k sombrero deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones normales de mínimos cuadrados, o sea, este sistema de ecuación. Toda esta expresión debe ser igual a la sumatoria de los y sub i desde igual a 1 hasta n. Esto que tenemos acá lo vamos a terminar de ver enseguida cuando le demos un enfoque matricial a esto, que creo que se va a entender mejor. Vamos a pasar a la siguiente filmina, después vamos a volver sobre esta. Para simplificar mucho los cálculos es conveniente que a la regresión lineal múltiple le demos un enfoque matricial. Entonces podemos decir que el modelo que nosotros habíamos visto antes lo podemos expresar de la forma que está acá. Decimos que y va a ser igual a la matriz x por el vector beta más el vector y, donde esto y va a ser los valores que nosotros tenemos acá, o sea, y va a ser a toda esta matriz, que es una matriz o un vector que tiene dimensión p por 1, donde acá voy a tener y sub 1, y sub 2, y sub n. Este valor que tengo acá, x, es una matriz, y la matriz x va a tener esta forma. Acá voy a tener el vector de medias, una columna seguida de unos, y acá voy a tener todos los datos, el x1, 1, o sea, el x de la fila 1, el valor 1, de la fila 2 el valor 1, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Esto que yo tengo acá ya lo vamos a analizar seguidamente, es la matriz X. Acá tengo un vector de los coeficientes parciales de la regresión que tiene dimensión
P por 1. Y acá tengo otro vector que tiene dimensión también P por 1. Bien. La forma matricial de las ecuaciones normales es la que yo tengo acá. Recuerden que cuando yo tengo alguna matriz que la simbolizo como X' sería la traspuesta. O sea, recuerden, la traspuesta era lo que es columna lo pongo como fila, lo que era fila pongo como columna. Entonces, la forma matricial va a ser X' por beta sombrero va a ser igual a X' y, siendo X' definida positiva el estimador por mínimos cuadrados de beta. Es esta expresión que yo tengo acá. O sea, beta sombrero, que va a ser el estimador de beta, va a ser igual a X' a la menos 1 por X' y. Bien. El modelo de regresión ajustado me queda de la siguiente manera. Antes de avanzar, le quiero comentar esta expresión. X' por beta sombrero igual a X' son ecuaciones normales de mínimos cuadrados. Son la forma matricial de la representación escalar que nosotros teníamos acá. Todo esto que yo tengo acá, a ver dónde está mi cursor, toda esta expresión que yo tengo acá, la forma escalar de demostrarlo es de esta manera, que ya la vamos a ver matricialmente en la siguiente filmina. Y esto que yo tengo acá, beta sombrero igual a X' por X a la menos 1 por X' y, siempre y cuando exista la matriz inversa X' a la menos 1, se va a dar esta igualdad. O sea, una de las condiciones es que esta matriz que yo tengo acá, X' a la menos 1, exista. Si esto existe, la matriz X' a la menos 1 existe si los regresores son linealmente independientes. ¿Sí? O sea, si los regresores son linealmente independientes, existe esa matriz. Esto es si ninguna columna de la matriz X es una combinación lineal de las demás columnas. Esto que está acá lo voy a mostrar con esta matriz. A ver. Fíjense, acá yo tengo una matriz que tiene esta forma. Esto tiene una dimensión P por P. Y acá tengo un vector de los coeficientes y acá tengo otro vector de las Y. Si ustedes, yo voy a volver sobre esta ecuación. Fíjense en acá. Acá yo tengo, por ejemplo, miremos esta. Acá tengo, por ejemplo, beta 1 por X y 1 al cuadrado. Y lo que yo tengo acá es lo mismo. Fíjense, acá yo tengo X, la sumatoria de X y al cuadrado 1. ¿Está bien? O sea que lo que yo hice
es acá separa todo lo que es la sumatoria y acá armé un vector de los coeficientes que tiene dimensión p por 1. Entonces, lo que quiero es explicarle un poquito el sentido de esto para que se entienda un poquito cómo se trabaja matricialmente. Si se hace la multiplicación matricial indicada, que es la que yo tengo acá, se obtiene la forma escalar de las ecuaciones normales, que son lo que yo tengo en esta expresión. ¿Está bien? Si yo hago la multiplicación de esas matrices que le estaba mostrando, llego a esta situación que son la presentación escalar de las ecuaciones normales. Bien. Si esta presentación se ve como x'(x), es una matriz simétrica. O sea, si yo a esto lo veo como x'(x), es una matriz simétrica de dimensión p por p. Y x'(y), que es lo que yo tengo acá, fíjense en x'(y), es un vector columna de p por 1, que es lo que yo tengo acá. Fíjense, acá tengo la sumatoria de y sub i, la sumatoria de x y 1 por y, o sea, esto es el vector columna de x'(y). Esto tiene una estructura muy especial. ¿Por qué? Porque las diagonales de esta matriz x'(x) son la suma de cuadrados de los elementos de la columna x. O sea, la diagonal de esto es la suma de los cuadrados de la columna de x, o sea, de los valores que yo tengo acá. Estos valores elevados al cuadrado es la suma de las diagonales que yo tengo allá. Y los elementos fuera de la diagonal son la suma de los productos cruzados de los elementos de la columna x. Y además, nótese que los elementos de x', y son la suma de los productos cruzados de las columnas x por las observaciones y. O sea que fíjense, esto yo acá tengo la sumatoria de x y k por y. O sea, no es otra cosa, lo que quiere decir que es la suma de los productos cruzados de toda, por ejemplo, de toda esta línea por esto. Y eso me da lo que yo tengo, por ejemplo, acá. ¿Sí? Por eso es la suma de los productos cruzados de esto. Bien. El modelo ajustado lo podemos expresar de esta manera. Y sombrero va a ser igual a x' por beta sombrero, donde habíamos expresado como la sumatoria, o sea, el estimado beta sub 0 sombrero más la sumatoria de todos los beta j por xj desde j igual a 1 hasta acá. El vector de los valores ajustados de y sombrero corresponden a valores observados de y sub i. Entonces, a esto, ¿se acuerdan que habíamos visto en la primera parte que y sombrero lo podíamos escribir en forma matricial como x por b? Y a esto x por b
la habíamos visto que lo podemos expresar matricialmente de esta forma. Acá fíjense, yo quiero notarlo porque después lo vamos a ver al final de la clase también. Yo tengo acá x', donde estoy señalando x' por x a la menos 1. Lo que estoy haciendo acá, yo lo estoy premultiplicando por x y posmultiplicando por x'. Y a toda esa expresión lo multiplico por y. Y entonces a esto, x por x' a la menos 1 por x', le voy a llamar h. Y eso le voy a llamar, eso va a ser una matriz, todo ese producto va a ser una matriz que va a tener dimensión n por n. Esa matriz H, que yo la definí ahí como x por x' a la menos 1 por x', se la suele llamar matriz de sombrero. Esto aplica el vector de los valores observados en un vector de valores ajustados. O sea que la matriz sombrero y sus propiedades desempeñan un papel central en el análisis de regresión. ¿Sí? Esto es importante que nosotros matricialmente lo veamos, lo tengamos en claro, porque cuando veamos otros temas, al final del capítulo se ve algo parecido donde tenemos que identificarlo. Repito, yo acá tengo esta matriz es x' a la menos 1, vuelvo a decirlo, x' por x a la menos 1, acá premultiplico por x y posmultiplico por x', y a eso lo multiplico por y. A toda esta expresión, sin incluir a y, lo llamo h, que sería mi matriz de sombrero. Ahora bien, cuando veamos el error, voy a volver a la filmina anterior enseguida, el error era la distancia que yo tengo entre los valores observados y los predichos, o sea, entre y sub i menos y sombrero. Pero yo ya tengo que y sombrero es toda esta expresión. Entonces lo puedo volver a escribir al error, que son los residuos, como y menos x por b sombrero, que es lo que yo tengo acá. Y toda esta expresión la puedo escribir, o sea, y sombrero, ¿cómo era? Era h por i, o sea, la matriz h, que es la matriz de sombrero, por i. Entonces, al error lo puedo escribir como y menos h por i. Y acá tengo 2i, o sea, saco como un denominador i y me queda 1 menos h por i. O sea, el residuo lo puedo expresar de esta manera en términos de la matriz de sombrero por i. ¿Estamos? Bueno, ese es importante que desde el punto de vista matricial ustedes lo traten de entender, porque son resultados importantes a lo que estamos arribando. Vuelvo un ratito sobre esto. Bueno, había quedado hasta ahí, que lo quería explicar con la filmina siguiente. Bueno, seguimos. Entonces el modelo ajustado me queda toda esta expresión. ¿Está bien? Que ya la habíamos visto. Tenemos el residuo, que se lo acababa de explicar, y se lo explicó también matricialmente. O sea, los y sub i menos y sombrero, donde y sombrero es x, la matriz x, por el vector de dimensión p por 1, beta sombrero j. El estimador de la varianza es la varianza sombrero, que sería los cuadrados medios del error, que no sería otra cuestión que la suma de cuadrados del error sobre n menos k menos 1, donde k es la cantidad de variables regresoras que yo tengo. ¿Estamos? Bien. Esto lo habíamos visto.
Vamos a empezar a ver lo que es el nivel de significancia. Tenemos los supuestos que el error tiene una distribución normal idénticamente distribuida con media cero y varianza sigma cuadrado. Y el modelo también tiene una distribución normalmente distribuida donde la media es toda esta expresión. La media es beta sombrero más la sumatoria de los b sub j por xj desde j igual a 1 hasta acá. Y la varianza del modelo es sigma cuadrado. O sea que la esperanza es toda esta expresión y la varianza es esto. La partición de la variabilidad ya la habíamos visto, la sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión. Donde simbólicamente habíamos visto que era esto, era para la total, era toda esta expresión, la del error era esto y la de la regresión era esta expresión. Que eso ya ustedes lo conocen y lo habíamos visto para la parte de regresión lineal simple. Si yo hago el cuadrito de la varianza, tengo la fuente de variación, la suma de la fuente de variación de la regresión, del error y la total. La suma de cuadrados de la regresión, la del error y la del total, y los grados de libertad para la regresión es k, que es la cantidad de variables regresoras. Si hago este cociente me da los cuadrados medios de la regresión. La del error es n menos k menos 1. Donde reitero, bueno, n es la cantidad de observaciones, k es la cantidad de variables regresoras. Si hago este cociente me da los cuadrados medios del error. ¿Cómo planteo las hipótesis? De que todos los coeficientes son iguales y son iguales a 0 y que para algunos es distinto. Entonces, bueno, hago la prueba f, cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio del error, y esto tiene una distribución f con parámetro, digamos, k n menos k menos 1 alfa. Se rechaza si esta f es mayor que el de la tabla. O sea, si se rechaza quiere decir que no son iguales a 0, que alguno es distinto. El coeficiente de determinación mide la relación de y obtenida por utilizar las variables regresoras x1, x2, xk. Y el r cuadrado sería la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales, o que lo podemos sacar por el complemento, sería 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. El coeficiente de regresión ajustado sería, ahí está, 1 menos los cuadrados medios del error sobre los cuadrados medios de la suma de cuadrados total. O sea que esto nos da 1 menos n menos 1 sobre n menos 1 menos k, todo eso por 1 menos r cuadrado. Vamos a ver las inferencias respecto de los coeficientes de regresión. Se trata de inferencias parciales para suponer que las variables regresoras restantes están incluidas en el modelo. Ya habíamos dicho o expresado que los supuestos son que los errores tienen distribución normal idénticamente distribuida con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, y el modelo también está distribuido normalmente e idénticamente distribuido con esperanza b sub 0 más la sumatoria de toda esa expresión que yo tengo acá. A ver dónde está el cursor acá. La sumatoria de bj por xj, donde la sumatoria va desde j igual a 1 hasta acá, y su varianza del modelo es sigma cuadrado. Lo que yo trato de ver en definitiva acá, al hacer esta prueba de hipótesis,
es ver si yo agrego o saco variables dentro del modelo. ¿Por qué? Porque si yo agrego una variable más, un x más, se me va a incrementar la suma de cuadrados totales, pero va a disminuir la suma de cuadrados del error. Entonces eso se puede interpretar que esa variable es útil porque me ayuda a explicar el modelo. Pero si hay alguna variable que yo agregue y lo que me hace es, digamos, aumentar el error y disminuyéndome la variabilidad total, en realidad esa variable no me explica nada. Entonces no tiene sentido que yo la incluya en el modelo. Entonces, por eso es que yo voy a hacer variable beta por beta, yo voy a ir planteando las hipótesis y voy a ver si es igual a 0, o sea que no rechazo h sub 0, me está diciendo que eso no me explica nada, lo único que me hace es aumentar la suma de cuadrados del error, o sea que me está perturbando esa variable en el modelo. Entonces voy a llegar a la conclusión de que lo tengo que sacar del modelo. Entonces esa es la idea de hacer estas inferencias respecto de los coeficientes de regresión. Entonces acá planteo la hipótesis 0 de que beta j es igual a 0 y de la alternativa que no lo es. Reitero, si yo por ejemplo a beta 1 no lo rechazo, o sea que estaría aceptando, diría que eso me está agregando, me está aumentando la suma de cuadrados del error, lo cual esa variable no me explica nada y lo saco del modelo. Si no lo rechazo, lo dejo. Entonces, digo yo que h sub 0 va a ser cierto si t va a ser igual al estimado beta sombrero j sobre el desvío estimado de beta sombrero j, y esto tiene una distribución t con estos parámetros n menos k menos 1 alfa, donde el error no es otra cosa, o sea, su varianza sería la suma de cuadrados del error por CJJ, que ya vamos a explicar enseguida qué es CJJ. Lo dejemos ahí, pero digamos, la varianza es esto y el desvío o el error de estimación es esta expresión, raíz cuadrada de toda esta expresión. Si t es mayor que el valor de la tabla, rechazo, si no, no rechazo. Y la estimación por intervalo va a ser los límites inferior y superior, beta sombrero j más menos t de alfa sobre 2, n menos k menos 1, por el desvío, donde el desvío ya habíamos explicado es esta expresión igual que esta. Se verifica que el desvío de beta sombrero j es igual a la raíz cuadrada de la varianza por esta expresión por CJJ, donde j va desde 1 hasta acá. Y acá explicamos j, para hacerlo más sencillo el cálculo, no es otra cosa que esta expresión 1 sobre la sumatoria de lo x y j menos su media de j elevado al cuadrado desde igual a 1 hasta n por 1 sobre 1 menos r cuadrado j, o sea, rj es el coeficiente de determinación múltiple de la regresión de las xj restantes variables. XH con h distinto de j. Y acá vemos también un tema que se llama BIF, que es el factor inflacionario de varianza, donde un criterio generalmente aceptado es que este valor no debe ser mayor a 5. Entonces lo calculamos de esa manera. O sea que ustedes se fijan, este CJ que yo tengo acá,
A ver, ¿dónde está mi cursor? Acá está. Fíjense en que esto es el factor inflacionario de varianza, o sea, que yo hago 1 sobre toda esta expresión, que esto no es otra cosa que la varianza de xj, de que xj, por el factor, por el valor inflacionario de varianza. Bien, inferencias respecto a la proporción de un modelo. Esta es la prueba F parcial. Supuesto que el error está normalmente distribuido con media cero y varianza sigma cuadrado. El modelo también tiene la esperanza, es esta expresión, y su varianza sigma cuadrado. Planteamos la hipótesis. Fíjense en que yo acá tengo un beta, g más 1, g más 2 hasta k. Y esto digo que es igual a 0 y la alternativa que es falsa. La suma de cuadrados de la regresión es la suma de cuadrados de la regresión para el modelo completo. Y acá hago la suma de cuadrados, pero desde 1 hasta g, que es lo que yo estoy planteando como contraparte diría así de la hipótesis, que es la suma de cuadrados de la regresión para el modelo reducido de variables, donde las variables las reduzco desde 1 hasta g. Entonces, la suma de cuadrados, que va a ser toda esta expresión, es la contribución de la suma de cuadrados de la regresión cuando se han incluido estas variables. La hipótesis que yo planteo es la que yo había hecho en la imagen anterior, beta, desde beta de g más 1 hasta beta de g más k igual a 0, y la alternativa, que es distinta, beta j es distinta de 0 para algún j, donde j se mueve desde g más 1 hasta k. Si la hipótesis nula es cierta, yo voy a tener una prueba f con toda esta expresión, y eso lo comparo con el f de la tabla. Se rechaza si este valor que yo obtuve es mayor que el valor de la tabla. La prueba f parcial respecto del coeficiente de regresión de una sola variable xj es equivalente a la prueba t. Bueno, acá vamos a hacer estimación de la respuesta media. Yo tengo acá un valor dado que le voy a llamar como matriz x sub 0, que no es otra cosa que esto es como si fuera un vector de dimensión p por 1. La respuesta media va a ser esta expresión, o sea, mu de i, que va a ser mi función, dado un valor x0, que es todo este vector, es toda esta expresión, beta 0 más beta 1 por un valor dado x01 más beta k por un valor dado para k. Y esto lo puedo expresar en forma matricial. ¿Se acuerdan cuando yo había expresado la ecuación o la función, digamos, de regresión múltiple? Decía que y es igual a x por b, pero yo acá tengo un valor dado, o sea, matricialmente lo puedo expresar como x' sub 0 por b. Y en la estimación puntual, lo escribo de esta manera: y sombrero para un dado, un x0, va a ser igual a beta sombrero 0 más beta sombrero 1 por este valor dado x01, y así sucesivamente. Y esto es x'0 por beta 0. O sea, la diferencia entre este paso y el anterior reside en que yo acá no tengo estimado el parámetro, y cuando lo estimo es beta sombrero. Esa es la distinción. Y el límite va a ser esta expresión. Yo lo voy a minimizar porque me tapa acá
me tapa el comando del software. Acá en la estimación por intervalo yo tengo límite inferior y superior, y sombrero para un x dado, x sub 0, más menos t de todos los valores alfa sobre 2 por alfa sobre 2, n menos 1 menos k. Y acá tengo la raíz cuadrada de toda esta expresión, que es el desvío. Lo que yo le quiero significar acá es lo siguiente. Fíjense, yo acá tengo la raíz cuadrada de la varianza estimada, sigma sombrero al cuadrado, es la varianza al cuadrado, y acá tengo lo que yo quiero que observen es esto. Cuando yo le había comentado hace rato el H, que era la matriz sombrero, esto es como que la matriz sombrero para el X dado. ¿Por qué? Porque yo acá tengo X' a la menos 1 y lo premultiplico por X' sub 0 y lo posmultiplico por X sub 0. O sea, es muy similar a lo que nosotros habíamos visto anteriormente, nada más que acá tengo un vector dado x sub 0, pero el razonamiento es el mismo. A ver, yo voy a volver con la imagen, así lo ven. Acá lo voy a agrandar. Observen acá, fíjense que es muy parecido esta expresión. Yo al h lo había llamado de esta manera, x' a la menos 1, y acá tengo el x y acá tengo el x', o sea, es muy similar al tratamiento, por eso le quería significar que el razonamiento es muy parecido. Bien, ahí estamos. Entonces el valor de predicción de la nueva observación va a ser, o sea, este es el próximo valor futuro de la regresión. Entonces, dado este vector x sub 0, la predicción puntual coincide con la estimación de la respuesta media. O sea que para la predicción puntual, y sombrero sub 0 va a ser igual a x' sub 0 por beta sombrero. Y la del intervalo va a ser la misma situación. Yo voy a minimizar porque me tapa acá el comando del software. Acá fíjense que acá tengo la raíz cuadrada de la varianza estimada y acá tengo 1 más, esto sería mi h, es como mi h sub i, o sea, o mi h, que era, ustedes cuando vieron regresión simple, habíamos visto el h, que esa era la matriz de sombrero. Acá es lo mismo, lo que pasa es que en regresión múltiple. Lo que yo hacía era la raíz cuadrada de la varianza estimada por 1 más h sub i, y acá es lo mismo, nada más que acá está expresado en términos matriciales. Bien, espero que se haya entendido el concepto, porque a veces uno con muchas fórmulas se marea, pero la idea es que ustedes mirando la fórmula entiendan lo que matricialmente se está haciendo. Y bueno, esto es todo por hoy, chicos, así que cualquier duda estamos a disposición de ustedes y nos veremos seguramente en la próxima clase o video que grabemos y vamos a subir de esa manera al YouTube con link a la plataforma Moodle. Por su atención, muchas gracias.